Así que Ah, sí. ya he vuelto a grabar, así que estamos ya en el aire. Venga, Muy pues. bien, qué bien. Y voy a darle. Y yo creo que también podemos hacer una mini presentación porque vamos a hacer ahora como un formatito nuevo, que básicamente son temas mucho más concretos. Esperamos, a ver si somos capaces, ¿no? De concretar. Claro, claro. Y un poquito más. Al grano, ¿no? Sí, más al grano. Y Ok. vamos a empezar por el buen gusto. Ok, vale. ¿Tienen Buen buen gusto. gusto ustedes o no? Yo creo que casi todos creemos que lo tenemos, ¿no? Debo decir, este lo añadí yo y fue porque estaba paseando por el pueblo, que por cierto, ya estoy empadronado aquí oficialmente. Enhorabuena. ¿Dónde, Gerard? Y, ¿eh? ¿Dónde? En Palafrugell. Ok. Ay, creo que me lo dijiste, que estuve ahí yo también. Te conté. Sí, sí, vale, sí, sí. Conozco el pueblo. Entonces, pues bueno, normalmente, por ejemplo, en Playa de Aro veo más la ostentación, ¿no? La parte de Lamborghinis, la zona donde se sale de fiesta, mucho Porsche, mucho. Joder, Gerard, Entonces, habrás bajado la renta per cápita del pueblo. qué cabrón. Y me vine aquí y veo que hay otra pasión en este pueblo que es completamente distinta, que son los coches de época. Hay un montón Oh. de Mm. aficionados a los coches de época. Normalmente los llevan hombres, pero también son de competición, ¿eh? Y en este caso lo llevaba una mujer que parecía súper guay, súper sofisticada. Era un Jaguar antiguo y nada, le pedí que si me dejaba hacer unas fotos y pensé, para mí esto es el buen gusto, esta gente que tiene un coche de época, que lo disfruta conduciendo y que es una apasionada, eso me parece más el buen gusto que el Lamborghini Huracán o que cualquier autónomo, me parece otro nivel dentro de la O sea, que escala. no exactamente, no estamos hablando de estética ni de lo que es bello o lo que no, sino de cómo una persona puede acertar en ese gusto que tiene, ¿no? Si es relativo o si. No sé si me explico. No sé si es. Parece que el buen gusto es como acertar, no pasarse en lo exuberante, ¿no? Exacto, también lo veo así. Sí, sí, por supuesto. Yo he tomado mis notas, estudié algo de estética en la uni, pero no me acuerdo de nada, entonces solo puedo Mm. explicar con base en Sí, sí, ideas, en idea, ¿no? en experiencia propia, pero es cierto, bueno, la estética sí diría que tiene una serie de patrones, o la belleza en general, Ya, pero el buen gusto va más por la adecuación de esa belleza a un caso concreto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ropa, el buen exacto. gusto sería, primero, adecuarse al código de vestimenta y Ujú. segundo, no quedar demasiado ornamentado. No sé si es una buena definición, pero sí, yo creo que va por ahí. No es solo estética, ni que esté guapo, sino que se adecue bien. Exacto, también, bueno, hay muchos pensadores también se ha desarrollado este mundo de la antiestética que es lo camp, lo kitsch. Y, por ejemplo, creadores como Truman Capote decían la, que decían que el buen gusto es la muerte del arte, ¿no? Porque es como quedarse en lo mismo y no Ok, innovar, ¿no? ok. Eh, entonces, sí, todo esto es un mundo que para mí tiene mucho de dónde sacar. Entonces, a ver qué decimos Sí, sobre porque el esto. buen gusto por definición implica adaptarse a los estándares, ¿no? Y si no te sale un poco de esos estándares, no innovas. Y puede ser que por ahí vaya el tema del arte, ¿no? De la innovación. Claro, hay como un eje conservar, arriesgar, ¿no? O sea, Ujú. puedes tener cierto buen gusto, estar en la moda si no arriesgas mucho y te ciñes a lo más canónico, ¿no? Pero para llegar a un pasito más igual tienes que arriesgar, ¿no? Arriesgar a tener mal gusto, entre comillas. Exacto. Y en Y el ahí hay arte pasa un igual. equilibrio. Ahí hay un equilibrio que tienes que pasarte un poco, pero no demasiado. Y Mm, sobre sí, todo, la vida del Nueva York de Truman Capote, desayuno en Tiffany's y tal, Mm. se jugaba un poco también esto del mal gusto, de la exuberancia, de las fiestas de disfraces, ¿no? Sí que había un poco ahí de transgresión, ¿no? También en la vida, en la propia vida que tenían. supongo que también es un mensaje, ¿no? O sea, cuando te sales de buen gusto suele ser a propósito, salvo que, bueno, salvo que tenga algún problema mental, ¿no? Pero suele Mm. estar haciendo un statement de algo, ¿no? Y incluso puede que estés transmitiendo parte de tu personalidad a través de la ropa, ¿no? Cuando ya te sales de la convención. A mí me pasa lo contrario. Yo, por ejemplo, visto muy simple y muy sencillo. No dejo que la ropa hable por mí nunca. No sé por qué. No sé qué ocurre.
No sé si es cuestión de querer tener todo controlado o no, pero me da mucho pudor, ¿no? Siempre he visto muy plano, bien, pero plano, ¿no? Muy conservador. Lo que no puedes hacer es fingir como que la ropa no te define, ¿no? Es que es complicado, sí. En un Sí, sí, sentido o en sí. otro lo haces. O sea, cuando Sí, eliges... exacto. Yo creo que Sí. no me sentiría hipócrita diciendo, no, mira lo que llevo, ¿no? Mira que un camiseta fosforito, un reloj de oro, y diría, vale, yo sé que estoy mandando un mensaje con esto, ¿no? Y, Sí, exacto, decir lo contrario, ¿no? Como yo he visto de una forma muy gris o muy Ujú. conservadora o tal, lo que quiero es no dar un mensaje, ¿no? Estás dando un mensaje, creo. O sea, Sí, has sí, sí, elegido sí. una estrategia. Exacto. Y no Mm. salgo de ahí. Es verdad que a veces me atrevo y me pongo una raya en la camisa. Ah, La camiseta tiene una raya, o los vaqueros, pues en vez de vaqueros son los chinos, pero no salgo mucho de ahí. es una estética, una lógica estética muy de el mundo de los emprendedores estadounidenses, ¿no? Yo Ujú, también lo adopté durante mucho tiempo, llevaba cada día camiseta gris Ujú. y tejanos, pero luego me di cuenta que quería, que podía cambiar a llevar blanco. La camiseta gris me va muy bien porque yo tomo café, entonces no se ven las manchas de café, que siempre voy Sí. manchado. ok. Pero sí es verdad que dije, va, me toca un cambio ya, como mínimo camisetas blancas como James Dean y luego ya camisas y volvamos a la vida de que cada día le vemos una cosa distinta. Y, pero sí, sí respeto mucho ese Ujú. minimalismo también. Eso es minimalismo, es la palabra, sí, exactamente. Sí, sí. Minimalismo, sí. Sí, sí, sí. Todo lo concentro en otras cosas. Pero bueno, es verdad que a veces, según la época, sí que me pongo una camisa o un polo y demás, pero bueno, tampoco voy a hablar Tampoco es sobre mí. ¿Tú qué, Bueno, José? pero es interesante, ¿eh? Es Sí, 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 interesante. sí. Sí, sí. Ah, yo quería hablar también, como has dicho, lo de los coches clásicos, que estoy súper de acuerdo contigo, son 100.000 veces más elegantes que un Lambo actual, ¿no? Ajá, Mm. exacto. Joder, al final el gusto siempre es todo el filtro del tiempo, ¿no? O sea, porque aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, que se aplica absolutamente al arte, yo creo que de forma Ujú. muchas veces exagerada, y desde luego también en lo físico que tenemos ahora, ¿no? O sea, los libros que han sobrevivido 200 años asumimos que tienen que ser buenos, ¿no? Y lo Pero mismo Chema, con los fíjate lo que coches. pasa con los coches, yo creo que, perdón, te hago un inciso Mm. simple. Los coches yo creo que es una excepción, tío, porque a mí los coches de los 80 no me parecen bonitos, No, a mí tampoco. ¿verdad? A De mí los 90 tampoco, los coches, nada. los cuadrados típicos, y creo que cualquier coche de los 50, 60, 70 es más bonito que de los 80, y cualquier coche de los 2000 y 2010 también es más bonito que de los 80, ¿no? Me No Sí, parece a sé mí. si pero si también habéis eso es un filtro, creo, del tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir, creo que es mucho más probable que tú te compres un coche de los 50 que un coche de los 80, digamos, a igualdad de condiciones, ¿no? Ujú, ujú. Al final, pues asumimos que hacían coches más bonitos en unas décadas que en otras, ¿no? Y también es verdad que eran coches que pesaban menos, tenían más riesgo, Sí. podían funcionar peor en algunas circunstancias, no tenían airbags, muchos de los coches antiguos no tienen airbags, pero está la magia también del El, riesgo. ese Sí. riesgo a morir, tener un accidente de De coche, ¿verdad? Exacto, salir por el Ya. parabrisas, ¿no? O sea, exacto. No sé si habéis visto el lobo de Wall Street, seguro que sí, ¿no? Sí, sí, Sale sí. un Lamborghini en Diablo que lo terminan chocando. No, un Countach, creo, un qué buena Countach. es esa escena, ¿eh? Es buenísima, es buenísima. Y es un coche que es muy bello y que no sé si luego lo compró algún magnate y lo restauró, ¿no? Como el mítico coche chocado del lobo de Wall Street. No tengo ni idea. Esto Eh, sería interesante yo mirar. escuché una historia como que eso fue un vídeo viral de YouTube, de verdad, de alguien que en un campo de golf fue drogadísimo y estampó el coche. Muy O algo extraño. así, o sea, sí, sí tiene su historia. Para mí, el Lobo de Wall Street, Sí. para mí yo creo que va a ser la película más trascendental de la década pasada. O sea, creo que es una película de la que van a seguir saliendo memes y van a seguir saliendo escenas parodias dentro de 40 años. Sí, sí, y además también está, hablando del buen gusto también y el mal gusto, está también la importancia, igual que en esta película de, no me va a salir el nombre, mira que lo tenía en la punta de la lengua y se me ha ido, ¿no? Pero que también hay una declaración de buen gusto y mal gusto en pasar del estrato más bajo de la sociedad al más alto,
tienes que tener la mejor tarjeta de presentación, el American mejor... Psycho, estaba por ahí, American Psycho, ¿no es esa? Ah, sí, exacto, American Psycho, Esa no la sí, he sí. visto. Que Es que estaba también hay pensando, un... cuando estaba describiendo, me está acordando de las tarjetas y justo lo has dicho. Exacto, las tarjetas, Sí, sí, sí. Christian Bale es el actor. sí. Sí, justamente, sí, sí. Sí, es curioso porque estaban compitiendo conforme escalaban en el estrato social de la empresa, Ujú. jerarquía de posiciones. Cada uno iba mejorando su tarjeta de negocios, ¿no? Y una de las escenas, pues él se mosqueaba muchísimo porque uno de los compañeros tenía una mejor tarjeta que él, o por lo menos eso lo defendió mejor y se mosqueaba mucho. Que es una estupidez, ni siquiera se ve Pero ¿hasta qué mucho punto, mejor no? la tarjeta. No sé, la gente se preocupa por esas tonterías, ¿no? Sí, de tener el mejor traje, vestir de la mejor manera. Yo sí entiendo, que hay una... hemos estado muy en un proceso de uniformación de la sociedad en la cual todos vestíamos lo más anodinamente posible y, Mm. y sí entiendo que es interesante que tú demuestres a partir de lo que aparentas. Ok, cierta parte de ti, ¿no? Exacto. Sí, Pero sí, es cierto. Sí, porque quizás es como los edificios de la Rusia soviética, no son todos iguales, todo utilitario, pero no hay lugar a la expresión, ¿no? Y con la ropa puede pasar un poco lo mismo. Exacto. no dejan de ser modas, ¿eh? Porque, claro, en el Lobo de Wall Street, y nos imaginamos los 90, ¿no? Con esos trajes grises, con corbatas así, por supuesto, buenos relojes, ¿no? Y ahora, claro, los grandes CEOs, las personas que dominan el mundo, ¿no? Pues visten eso que decíamos, camisetas grises, peinados de romanos. Pero al Mark final ahí Zuckerberg. están demostrando que están por encima del bien y del mal, ¿no? Sí, esto lo puso muy de moda Mark Zuckerberg Sí, y total. dijo que era para no tomar decisiones durante la mañana, ¿no? Para... También es una expresión que yo digo, bueno, yo realmente tengo tantas decisiones que tomar que me afecta tanto la decisión de la camiseta, ¿no? Y me hice un poco de gracia a mí mismo en esto. Eh, es un tío que va muy de gurú, creo, ¿no? Sí. Sí, quizás vaya por otro lado. Lo que él dice y lo que él piensa quizás no vayan de la mano. Puede Sí. ser, porque además son Sí, carísimas, ¿eh? Esas camisetas. Un claro. amigo No me lo son de explicó. H&M, no son de Springfield No, ni de H&M, no, no. No, no, que pero va. que igual valen 500 euros Sí, cada sí, sí, camiseta. serán de cachemir, vete a saber. Alguna fibra, sí, sí, Bueno, sí. El cuando se otro habla día vi de... Perdón, José, Chema, Dale, dale, dime. dale. El otro día vi un artículo que se me quedó un poco grabado porque están haciendo páginas de Instagram, páginas web, criticando la moda de construir edificios que lo llaman edificios cebra. Yo vivo en un edificio Zebra. Eso es. Entonces, lo que pasa cuando se empezaron a hacer hace unos 10 años, que cuando empezó todo este tipo de construcción, a mí me gustaban y siempre me han gustado. Me han parecido minimalistas, me han parecido recogidos, limpios A mí también. y sofisticados en cierto modo. Pero ahora parece que como están en todos lados, Todos son pues iguales. sí, la narrativa está cambiando un poco y se está volviendo demasiado, incluso puede que triste, ¿no? El panorama o de una ciudad, no sé. Eso dicen, pero habría que verlo. Es que yo creo que todos los edificios lo son, en realidad, aunque no lo veamos, ¿no? O sea, quitando el modernismo, o sea, cuando se acabó esa tendencia, supongo que en el crack del 29 y tal, después de esto se han hecho todos los edificios más o menos iguales, en los 70 eran como de ladrillo, así de colores como pastel, pero realmente eran todos iguales entre ellos, ¿no? O sea, lo que marcan son épocas, son como estratos Sí, de la Tierra, ¿no? O sea, sí, sí, diferentes décadas, pero sí. todos En son iguales Playa de entre ellos. Aro, en Playa de Aro, que es donde os digo que hay Mm. peor gusto por el tema este de ser como un Magaluf o algo así, sí Uf. que vi mucho durante la época de los 80, siempre les tomo fotos a estos edificios. Se empezaron a construir edificios con formas de olas, por ejemplo, edificios enormes con forma de olas y unas formas muy extrañas para que cada edificio resaltara de una forma distinta, todas de una forma horrible, por supuesto, y pintados de color verde o azul, una cosa que dices, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué preferimos, no? Es que es complicado esto. Yo Sí, sé, verás, ¿eh? y siempre va a haber opiniones contrarias, pase lo que pase. Al final siempre hay, y es normal, y también está bien, ¿no? Pero Sí, nunca sí, se sí. acierta del todo. Lo que sí es cierto es que yo, por ejemplo, sí que yo soy de Málaga y voy por la ciudad y demás, y quitando el centro histórico que es bonito, no me parecen bonitos los edificios que hay, casi ninguno, ¿eh? En Málaga ya. En general. O Es que sea, no, cualquier barrio no es bonito, o sea, está sucio.
Los edificios no son especialmente bonitos, las fachadas son bloques altos, son uniformes, no tienen no sé, no, tampoco estamos destruyendo nada extraordinario, en mi opinión. Ya. Claro, Mm. yo creo que tenemos que pensar que las ciudades son para vivir, ¿no? Joder, o sea, no para ser centros turísticos dentro de 200 años. Y de Sí. hecho, creo que los centros turísticos que tenemos hoy en día, ¿no? En España, con sus patrimonios históricos de las ciudades tan brutales que tenemos, juegan en nuestra contra. Esto de no poder construir edificios altos porque se deja de ver la catedral de no sé dónde. Ujú, Joder, no ujú, sé, mejor que la gente tenga donde vivir, ¿no? O sea, ujú. así que mira, que hagan edificios feos, pero que... Pero Sé que es muchos, un poco demagogo esto, pero joder, que la gente pueda vivir, ¿no? hombre, lo que está claro es que falta vivienda en este país, que falta vivienda y que nos la han prometido 1000 veces y cada vez tenemos más gente y cada vez menos Y vivienda. menos casas. Sí, sí, sí. Sí. Me encanta, porque antes normalmente los edificios comunistas, ¿no? Los edificios soviéticos que son todos iguales. Y siempre Ex- decían, bueno, en el comunismo que la gente vivía siempre en las mismas, muchas familias en las mismas casas, ¿no? Pues mira, Y nosotros también. Este es lo que nos pasó a brutalismo nosotros. que hoy en día lo ves y es bello, ¿eh? Este brutalismo así, Mm, estos Bueno, bloques. quizá en retrospectiva sea bello, ¿no? Pero Exacto, exacto. sí. Pasa un poco como con los coches, ¿no? sí, 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 sí. Lo que sí, mira, yo por ejemplo estuve en una boda hace poco en Eslovaquia Mm, y no es la primera vez que estoy por Europa del Este, también estuve hace un año y pico en Bucarest. Y Ujú. está todo muy abandonado, tío. Y hay un ambiente de pesadez, no sé, el clima, la forma en la que está todo cuidado, no sé, pero está como una atmósfera depresiva. La verdad, me sorprendió, tío. Y siempre que voy me pasa un poco. Es como que te mete en una especie de... Te tira hacia abajo, ¿eh? Y la gente va mirando al suelo. em, Hace mucho, hablando de buen gusto, una ciudad bonita hace mucho a la psicología de la gente, ¿eh? Mucho, mucho. El sí. arte al final es como... El arte sería la textura en la que puede envolver la ciudad, ¿no? Algo que sea agradable de ver, algo que sea... Si no, te deprimes, tío. Sí, Sí, lo que pasa 100%. es que también juega un poco el papel de es como una representación ideológica de, Sí, bueno, precisamente de esto, de la ideología política, de la forma de hacer de un país, ¿no? Entonces, cuanto más estrechos veas las calles, sí, cuanto más altos sean los edificios, estos significan, de hecho, cuando escribimos siempre hablamos un poco de la relación entre los edificios y las personas que los habitan, ¿no? ujú. Y hoy mismo decían que este pueblo es bonito porque las calles son bastante anchas. Y es que también esto define mucho la vida de un pueblo. Sí, El urbanismo es... uf, un reflejo. yo he vivido en ciudades con avenidas y ciudades con calles estrechas y no sé, es súper diferente. O sea, tienes una Mm. sensación de que calidad de vida es superior solamente por ese Es detalle, ¿no? que circula el aire también, se nota cómo circula el aire y Sí, la... que puedas meter árboles, ¿no? En medio. Me llama la atención porque nos reímos de conceptos como lo del Feng Shui y tal. Yo creo que son metáforas para describir estas sensaciones que tenemos cuando el Sí, espacio fluye, ¿no? totalmente. O Mm. no darte patadas contra los muebles. Sí, tío. Y de Hacía hecho esto, ¿no? hay una teoría muy interesante, perdón, sobre por qué el Feng Shui es tal, porque existe, ¿no? Y parece que tiene que ver con la tranquilidad, ¿no? Porque uno está más tranquilo cuando el espacio está bien distribuido. Pues esto es como todo. Yo creo que cuando una persona detecta inconscientemente que no tiene huida o que no tiene un espacio suficientemente eh, bien expuesto para hacer para lidiar con cualquier tipo de situación, se pone nervioso. Mm. Cuando un espacio está bien distribuido, es previsible y tal, se relaja, ¿no? Y creo que el Feng Shui es una metáfora que refleja esta tendencia humana a buscar espacios bien previsibles. Por ejemplo, en las juderías, en lo que aquí llamamos els calls jueus, ¿no? De las Ujú. ciudades, precisamente se trata de esto, ¿no? De que la gente de dentro pueda llegar a los sitios porque conoce la dirección, conoce la forma de llegar, mientras que una persona desconocida, por ejemplo, si trata de invadir una ciudad, se Oh, se pierda pierde. dentro Qué de bueno, qué esta bueno, misma qué ciudad. bueno, tío. Yo, yo, yo eso lo he escuchado No sabía. mucho Ujú. y siempre he tenido dudas, ¿no? O sea, Ujú. ¿realmente crees que puedes hacer de forma consciente una ciudad intrincada? O sea, Yo creo que lo puede hacer consciente e inconscientemente. Ujú, exacto. Sí, sí, yo lo diría así, justamente. Mm. Además, es mucho más complicado por ejemplo, en el medievo, bueno, también en la actualidad, ¿eh? En las carreteras también se decide
sobre qué carreteras pueden pasar tanques y sobre cuáles no. Y cuando ocurre una guerra, es muy importante saber qué puentes pueden usar los grandes tanques y cuáles no. Y los Pues no tanques, sabía, ¿eh? Que No lo tiene que... sentido. Me explota la cabeza, ¿eh? Sí, eso claro, son por cosas ejemplo, que... los tanques Abrams son inmensos. Lo que Mm. pasa es que, claro, tienen este problema precisamente y por esto a veces, bueno, y los Panzers alemanes diseñaron varios enormes que nunca funcionaron precisamente por esto, porque el hecho de hacerlos grandes no había maniobrabilidad o... No había carretera que aguantase ese tanque, ¿no? Exacto, no hay manera de entrar, básicamente, de cruzar árboles, las carreteras no están diseñadas para grandes tanques y lo mismo ocurre, siempre se intenta a las ciudades, pues que un cañón no pueda acceder a través de la muralla, pues lo mismo también las calles, todo juega un papel importante en guerra. Uf, Qué claro. curioso, tío, qué Igual tenemos curioso una eso, tío. arquitectura mucho más de guerra de lo que nos pensamos. Sí, Tiene, es tiene, muy... tiene que haber, sí, tiene que haber mapa en el Ministerio de Defensa que marquen en verde o cualquier color las carreteras transitables por tanque, seguro, vaya. Exacto, todo esto está pensadísimo, también la distribución de... Es que yo miro muchas cosas militares, ¿eh? Es una cosa que me produce mucha curiosidad y dónde están situadas las centrales nucleares, la estrategia mediante la cual se determina una comunidad, tiene mucha relevancia al mundo bélico. Y ese es el tipo de Vale. información que te va a salvar en caso de apocalipsis. A ti, Gerard. A mí, bueno, Y a sí, los que te seguimos en Sí, Twitter. sí, tú pégate a nosotros cuando empiecen a sonar las sirenas porque... sí, Chicos, perdón, no, por ejemplo, si a alguien le interesa este tema, hay un canal que se llama Cosas Militares, que es muy bueno, es brillante y sí tiene mucho que ver la guerra en nuestro día a día, aunque no lo parezca porque no estamos en guerra. Al día que lo estemos, sí será muy relevante todo esto. ¿Te puedes creer que yo a veces tengo, a veces no, pero últimamente, el último año quizá más de lo habitual, he tenido sueños en los que ocurren catástrofes, ¿eh? Ujú. Y tú en el sueño lo vives como tal. Luego te levantas y no pasa nada, pero quiero decir que es curioso, Muy ¿no? Cómo vívido, el cuerpo se prepara para ciertas cosas, creo yo. Mm. uf, muy vívido lo de los Y sueños. además lo sobrevive en el sueño, pasa, es horrible, pero sigue. Sigue adelante, sigue Pero adelante. sí, ¿en Sigue qué adelante. sentido? Quiero decir que no te, que lo aceptas. O sea, yo sé que el Ah, sueño sí. es un sueño, es un sueño, ¿eh? Yo sé, yo sé que es un No, sueño. ya, no, pero ahora te he entendido. Sí, La no, sensación en el sueño es de venirte abajo, de decir, ¿qué coño está pasando? Y decir, bueno, venga, vamos hacia adelante, vamos, ¿qué hacemos, no? exacto, a sobrevivir, Que es lo ¿no? mismo que harías despierto. O sea, que... Claro. mm, Ujú. mm. bueno, estamos fuera de tiempo. Y fuera de tema, y fuera de tema ya. Fuera de tema. Ni Fuerísima. espacio ni Sí, sí, tiempo, sí. ¿no? En todas dimensiones estamos fuera. Pero Buah, pero mola mucho, ¿eh? pero Oh, me parece un tema brutal. O sea, vamos a seguir. O sea, Buen gusto o eh, guerra. guerra o algo. Jo, sí, a mí también me interesa un montón, ¿eh? O sea. eh, pues, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo invadiríamos España? ¿Desde dónde entraríamos? Desde, no sé tanto, pero yo lo que sé es que, por ejemplo, Ceuta y Melilla son ciudades muy diseñadas para defenderse a sí mismas por razones obvias. Y ahora mismo hay una amenaza clara, precisamente aunque no lo queramos ver, porque somos incapaces, la sociedad española no lo sabe ver esto. Sí. Lo único que nos defiende un poco es que hay un equilibrio de poder entre Marruecos y nosotros bastante neutral, diría que ganando nosotros por la superioridad aérea. Pero, Mm. pero que sí, que son cosas que no vemos en el día a día. Las baterías antimisiles no las vemos en el día a día, pero La, ahí la- están. la Están guerra funcionando, híbrida, sí, 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 están funcionando. Exacto. Ujú, ujú. ¿no? Es una guerra que no. O sea, me recuerda mucho cuando dicen, ¿no? Lo de que no queremos entrar en guerra con Rusia. Claro, evidentemente nadie quiere mandar tropas a Ucrania, nadie quiere que entre. Pero claro que estamos en guerra con Rusia. Estamos en guerra. En Y que- esto en- lo saben mucho los claro, países exsoviéticos. Aquí parece que no lo vemos, pero sobre todo porque aquí tenemos otras amenazas, pero por supuesto que toda Europa está también amenazada. Sí, sí, claro. claro, ¿a qué país en paz le cortas tú
un gasoducto o le mandas a volar drones a sus aeropuertos para joderle. O sea, claramente estamos ¿no? Pues, al menos en Guerra Fría. Exacto, sí, sí, sin duda, sin duda. O Ujú. sea, Mm. sobre todo, Vale, bueno, di, perdón. Perdón. que Polonia, países así, ellos sí son más conscientes de que... Bueno, están todo el día con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Exacto. Sí, sí, sí. También son países mucho más expuestos, creo yo. O sea, Mucho. no solamente por la proximidad lógica, ¿no? Del frente este, sino que son países llanos, Hmm. mucho más difíciles de defender que España, ¿no? Esto es importantísimo. Sí, Sí. claro, claro. El tema de los Pirineos, sí, sí, esto lo determina mucho los desiertos en un país. Bueno, ahora mismo la guerra de Vietnam, ¿no? Que fue una guerra durísima para los Estados Unidos cuando parecería que no tendría que serla. Sí, Y lo supongo mismo que... que requiere mucha estrategia, perdón, Gerard, que, ¿no? Que pues como es el terreno, imagínate que tiene nada más los Pirineos, ¿no? Luego tiene mucho más rodeando el terreno. ¿Cómo, cómo hago yo la estrategia esta, ¿no? Favorece mucho más la resistencia, la guerra de guerrillas. Sí. Exacto, y esto puede pasar en Venezuela en cualquier momento, ahora que hablamos de premios también, ¿no? Sí, sí. Buf, qué premio, ¿eh? Eh, Joder, es que no sé, porque tengo como una opinión muy dividida, ¿no? Porque creo que realmente el pueblo venezolano lo merece, ¿no? Y probablemente ella también personalmente, pero es una declaración de intenciones como pocas, ¿eh? Oye, perdonadme que estoy un poco desorientado. ¿Me situáis? Sí, el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Podemos Sí, hablar de todos los Nobel porque todos sí, son sí, para sí, hablar de vale, vale, ellos. vale, 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 sí, sí. Lo ganó María Corina Machado, ¿no? Que es una importante opositora. No se pudo presentar a las últimas elecciones no, no me acuerdo cómo se llama el señor que puso, pero vamos, es claramente la líder de la oposición en Venezuela. Dicen Ujú, que ahora mismo está escondida. Ella dice que en Venezuela, dicen que realmente está en Colombia. Que ujú, por otra parte, ¿cómo llamas a una persona que está escondida del gobierno? Le llamas y le despiertas por la noche. O sea, ha sido un poco, ha sido un ujú. poco verosímil, ¿no? Y claro, pues ha coincidido con cuando Estados Unidos ha mandado lo mejor de su flota, en realidad, Sí. al Caribe a bloquear. Ellos dicen que y lo están haciendo, para derribar narcolanchas, pero Ok. todo el mundo avecina una invasión militar o una operación quirúrgica para echar a Maduro. Vamos, Exacto. Curioso, pues no estaba yo en esto y es importante, ¿eh? sí, Porque lo que pretende hacer seguramente los Estados Unidos es justamente lo que has dicho, que es una operación quirúrgica muy rápida, como lo que quería hacer Rusia con Polonia. Lo que pasa es que esto si sale mal, tienes precisamente una guerra de guerrillas. En Venezuela hay mm, una selva donde se puede esconder gente y si sale bien, sale muy bien, pero si sale mal puede ser una guerra que dure años y carísima. Una guerra coñazo, ¿no? Es que creo Exacto. que coñazo para el país que invade, claro, pero bueno. Sí. para la población civil, ¿no? Una nueva También, Siria. sí. Exacto. Pero también, exacto, para el país invadido y para el que El invade. invasor, claro, claro, claro. Y para el invasor, sí. Además, es una guerra que yo creo que tendría muchas posibilidades de hacerse una guerra regional, ¿no? O sea, es difícil que Colombia, por ejemplo, pueda quedarse aparte. Es muy Exacto. complejo. Yo escuché una vez, y tampoco lo he podido verificar, podemos preguntarle ahora a GPT, ¿no? Como hacemos siempre, que cuando empezó la guerra de Vietnam, Franco Ujú. dijo que Estados Unidos iba a perder, que era imposible ganar una guerra en un país selvático y montañoso. Pues fíjate. Y él venía Interesante. de haber ganado la guerra del Rif, ¿no? Que es donde se hizo famoso, y la guerra civil española, que España también es un país ultramontañoso, ¿no? O sea, Qué curioso. Ahora estamos justo en terrenos pantanosos nosotros. sí. Sí, Hablando sí. de cosas delicadas. No, no, esto es delicadísimo, sí, sin Sí, duda. Pero sí. yo, por ejemplo, le he preguntado a mucha gente, hablando, María Corina Machado, la acusan de querer una guerra en su propio país, ¿no? De llamar a una guerra, Sí. pues, generada por los Estados Unidos. Pero yo ahí hice una pregunta, no sé a quién, a alguien de Twitter, le pregunté, oye, durante los años de Franco, ¿hubieseis querido tener un país invasor que os librara un poco de esta dictadura? Hmm. Es que es una pregunta que podemos abrir incluso, bueno, si no hoy, Ujú. la llamada se termina, la has programado, ¿no? De 15 una hora. minutos. No, Sí. tenemos que pagar el premium, ¿eh? Tenemos que hacer un No, upgrade en no, este podcast. no, lo que ocurre es que creo que le has puesto de 6:30 a 7:30, algo así. Le has puesto duración del evento 1 hora y se cierra solo.
Pues Sí, mira. creo que sí, pero bueno, si no, envía otra invitación y ya está. Pero eso es curioso, ¿no? Como parece un oxímoron hablar de Premio Nobel de la Paz y de una persona que busca la guerra, ¿no? Pero que muchas veces puede ser Mm, un... A ver, lo que quiero decir que parece que no podemos hablar de paz y meter la palabra guerra dentro de la frase. No, no tiene por qué, ¿eh? Muchas veces es como... A ver, es una metáfora un poco estúpida, ¿no? Pero si tiene un problema en casa, hablamos de la casa de uno, su vida privada, a veces tiene Ujú. que pasar por situaciones incómodas, que son pequeñas guerras, sean psicológicas o sean de, ¿no? De mm. como quiera llamarla, para que luego haya paz. Y puede pasar un poco lo mismo con ciertos países. Hay una frase muy famosa de esto que es si vis pacem para bellum, y de aquí Sí, viene las balas para bellum, ¿no? es que Ah, guau, eso sería... último no lo sabía. Sí. Ujú. Mm. Es que la paz muchas veces lo que pensamos que es paz no deja de ser una victoria, ¿no? O sea, es la paz de los vencedores. Ujú. Sí, sí, sí. Y El status quo, ¿no? Que uno ya en ese status quo un lo ve status como... quo, ¿no? Claro. De Sí. hecho, el documental, que si no lo han visto, se lo recomiendo 100%, el de Perejil. Ujú, Ok. ok. Está muy, muy bien. Se habla mucho del statu quo, ¿no? Que al final Ujú, el pacto fue que llegaran al statu quo, que era simplemente la isla de Perejil. Sobre el papel, teóricamente pertenece a España, pero realmente ninguno de los dos países la ocupa, ¿no? ¿Y por qué me acordé también antes de...? Ah, sí, porque también hablaba mucho de Ceuta y Melilla, ¿no? Y dicen que realmente a España le cuesta muchísimo mantener, entre comillas, porque al final son parte integral de España, indivisible, ¿no? O sea, no se discute, creo yo, desde un punto de vista jurídico, ¿no? Pero claro, realmente supone una guerra híbrida muy cara para España. ujú. Sí. Bueno, aquí tenemos la suerte, entre comillas, de tener la base de Rota, por ejemplo. Esto es una gran ventaja, tener en un país una base militar del país más poderoso del mundo ahora mismo, te salva de muchas cosas, ¿eh? Es una espada de Damocles. También, sí, sí. Al final eres una colonia, ¿no? O sea, Ujú. Pero significa de alguna manera que si te invaden a ti, es también como si invadieran a los Estados Unidos. Entonces hay como esta hermandad. Bueno, pero Ujú. sí, también lo que hablábamos antes de la guerra, de, digamos, los instrumentos de guerra para lograr la paz, tenemos también la bomba nuclear, que ha sido lo que nos ha asegurado la paz Sí, 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 después exactamente. de... Es que es curioso, es un equilibrio a la, veces. la destrucción mutua asegurada. Exacto. Y Sí, de sí. hecho, y de hecho, em, no sé cómo de políticamente correcto es hablar de esto, pero pasa mucho entre gente, por ejemplo, del mundo de artes marciales y tal, ahí en la Ujú. clase de artes marciales. Suele haber bastante respeto, bastante disciplina, bastante camaradería, porque todo el mundo sabe que todo el mundo sabe pelear, ¿no? Ujú. Y cuando ves un patio de colegio y ves a 50 niños que no saben, bueno, que no saben pelear por razones obvias, se forman unas peleas, unos pitotes, una discusión, muchas veces esa tensión de saber que tienes mucho que perder es lo que te hace no meterte en ciertos callejones en los que no puedes salir. Y, y no sé, me da la sensación de que va un poco por ahí esto también, ¿eh? Actualiza, porfa, Luis, Sí, el claro. chat GPT. Chulo. La guerra de buen gusto, no, se le ha ido. La ha Se le mezclado ha eso ido un de... poco alunizado. La ha puesto en Jo, la coctelera y... me estoy acordando de otro latinejo. Bueno, no voy a saber decirlo en latín, ¿vale? Pero es la frase que repetía siempre Catón, que es la de ir Ok. después de cada intervención suya en el Senado, decía, y creo que Cartago debe ser destruida, ¿no? La Ok. idea de, sí, o Entiendo. sea, hubo 3 guerras púnicas, que a mí, por cierto, me recuerdan mucho a las guerras mundiales, en el sentido de cómo fueron, ¿no? Las guerras entre Cartago y Roma, ¿no? Por el control Ujú. del Mediterráneo y tal. Y después de la Segunda Guerra Púnica, que es la más famosa, la que entre Aníbal y Escipión, la batalla de Sama, todo eso, pues los romanos habían subyugado absolutamente a los cartagineses, pero ellos se empeñaron, tenían mucho miedo de que se volvieran a rebelar, y entonces la decisión que al final tomaron, que lo favoreció fue Catón, fue destruir la ciudad. O sea, destruyeron al enemigo, absolutamente. Y la tuvieron que refundar después, pero su, su forma de conseguir la paz fue destruir al enemigo.
Entonces creo que muchas veces vivimos en pases que, igual no de forma tan explícita o clara, vienen un poco de ahí. Vienen de, no es exactamente la paz, son los privilegios del vencedor, ¿no? El Sí, statu quo del vencedor. Ujú. También nos mete en el concepto de imperialismo, ¿no? En estar arriba o abajo en el orden mundial. por supuesto. Sí, sí. Hombre, Acabo de claro. ver lo que ha arrojado ChatGPT de premios, el eufemismo neutralizar en lugar de matar, que es como Se le ha ido, pero Pero completamente. la cosa es que Muy bueno. lo hila, el tío. O sea, Sí, como tú le dabas los temas y te hace aquí te vuela sobre las palabras, te hace un ensayo. Y dices, Ah, ¿cómo coño ha hilado guerra con, digamos, oje, con secta, con linchamiento? con Tremendo, feísmo, tío. a ver cómo lo hace. Estamos jodidos. Cuando todo se destruye, el arte cambia de piel. La estética de la ruina se vuelve moda. Yo qué sé, es que esto es tremendo, lo de ChatGPT, es tremendo, tío. Joder, es que te puede dar la razón a todo lo que digas, ¿eh? Sí, ya. sí. Pero bueno, pero Pero, lo hace con estilo, ¿eh? También te lo digo. Mm. por ejemplo, a mí me gusta mucho el ajedrez, además de ser muy elegante, y bueno, que también podríamos hablar del papel del ajedrez durante la Guerra Fría y Ujú. la lucha entre Rusia y los Estados Unidos. eh, las piezas no se matan, se capturan, ¿no? Es verdad. Y el rey tampoco se mata, el rey cae o nunca Mm. se usa, ¿eh? Como Forma eufemismo, dicen, ¿no? como eufemismo, sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo de los, Jaque, ¿no? Y me acuerdo de cuando los Pokémon, yo era pequeño y tenía el Pokémon amarillo en la Game Ajá, Boy. Y tú no matabas Pokémon, tú los debilitabas. claro, qué bueno. sí. Los Pokémon se desmayaban, no morían. Y luego los curabas Luego con los la curabas. enfermera Sí, Joy. pero bueno, eso tiene sentido. Enfermera yo, hijo. Sí, sí, buen triple y encestado además, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, qué Sí. curioso. A Pues sí, mí. Bueno, no, iba a decir que a mí también me fascina el mundo. O sea, el mundo de la guerra como motor histórico, ¿no? No tengo ni idea de lo que tú sabes y por favor cuéntanos más cosas como lo que has dicho de los tanques que me ha volado la cabeza. Bueno, tampoco sé tanto realmente, pero una de las cosas que aprendí y en la que estaba pensando hace poco, no sé si sabéis lo que es el Risk, el sí, juego sí, el Sí, ese. juego, sí, sí, se sí, me sí, sí. ocurría. Sí, 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 lo pensé antes también, sí. Pues yo el otro día me enteré de que de que se organizan como unas partidas que duran semanas en el mundo de la guerra, que es como un Risk, pero que igual el Risk vale 1 millón y es una interpretación de cómo ocurrirían las cosas en cierta guerra, pero una interpretación muy precisa de cómo habría que jugar las piezas en la guerra. ¿Y el mapa es distinto del Risk o adaptado o el del Risk o No, no, es un mapa adaptado que simula una guerra en concreto Ujú. y en la cual unos se posicionan en un bando y otros en otro, que puede durar semanas y que define la estrategia militar, pero que igual vale 1 millón cada juego, o sea, Qué fuerte. Joder. fortísimo. A mí también me pareció la risa esto cuando me enteré, me pareció muy gracioso, ¿no sé? Esto también se presta mucho a. ¿Cómo se llaman en literatura? Las ucronías, ¿no? Son estos libros que están basados en si hubiera pasado una cosa diferente, que siempre son batallas que Exacto. ganan unos en vez de otros, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubieran ganado en Stalingrado los alemanes o Hay una serie de Man in the High Castle, The ¿sabes Man cuál in es the la High serie? Castle? Muy El bueno. Man en Y, el que castillo, yo por lo sí. menos nunca veo en qué Yo no la he momento visto cambian las tampoco. tornas, ¿no? La aclaran, creo. Yo no la he visto. Pero, pero es Yo curioso, no, ¿eh? no la conocía, pero la apunto, ¿eh? The Man in the... In the High Castle. El hombre en el castillo en En español. Es Amazon. de Sí. Philip K. Dick, creo que es. Vale. Ahí ganaron los alemanes la guerra y bueno, pues creo que eran los 70, ¿no? El En los 60 se han 60. repartido Estados Unidos con los japoneses Con los japoneses, correcto. y surge una guerra fría entre ellos. Madre mía. Yo me quedo con lo que tenemos, con sus defectos, Yo pero también, yo también, yo Uy. también. Yo también. Yo también. Pero es curioso, ¿no? Pensar que a lo mejor es lo que pensaría si fuese de la otra forma. ya. Estaría igual con un Es, bigotito así fino, con un gorro Qué diciendo yo bueno. me quedo con lo que tenemos. es seguro. Sí, Vestiríamos Hugo Boss sí. Sí. y vamos. Con hombrera y sí, y de rojo todo de Burdeos, sí. Y igual Estados Unidos habría sido habría tenido su plan Marshall, ¿no? Y lo habrían reconstruido y habrían construido neveras. O Sí, sí. Bueno. Mira, ¿os parece? El tema de eufemismo a mí me gusta porque me gusta mucho. mm, es curioso como, hablando antes del tema de lo del cáncer,
cómo las palabras van cambiando bueno, van dejando de usarse conforme se vuelven ofensivas. Se vuelven ofensivas. Vale, lo que voy a hacer es voy a hacer una llamada de nuevo, ¿vale? Para que nos dé tiempo a hacerlo. Venga, me Vale. salgo y invítate. Y sí, si quieren Perfecto. un ratito hablamos de estrategia y Grabando estamos. perfecto. Vale, ¿con qué nos quedamos antes? Y vamos a hablar del eufemismo. Ah, eso, cómo las palabras van cambiando, pero solo porque se vuelven ofensivas. Pero es que es inevitable, cualquier palabra se va a volver ofensiva, ¿no? La palabra idiota es un Eso es, término médico en su momento. A lo mejor no efectivamente. sé si sabes, pero Es un círculo sin fin. sí. Y creo que no estamos diagnosticando bien el problema cuando intentamos cambiar unas palabras por otras. Sí, Mm. me acuerdo Pero mucho de Hermione Granger, que decía aquello de que evitar una palabra solo incrementa el temor de lo nombrado, ¿no? Lo de no utilizar el Sí, nombre sí, de sí, sí. Voldemort. Sí, sí, sí. sí. Y es verdad, o Sí, sea... sí, incluso con los miedos de uno, ¿no? Cuando no mira las cosas de frente o cuando evita temas, ¿no? Se le hacen bolas. ¿Creéis mm, que de todas formas hay una función en hacer un cambio de palabra? ¿Creéis que vamos a hacer de abogado del diablo, ¿no? ¿Creéis que ujú. si el término idiota se usa ad infinitum y acaba siendo peyorativo de forma convencional, es conveniente cambiarlo para que se renueve, se coja aire y no sea tan ofensivo? No sé si es conveniente, pero al final es lo que ocurre. Yo recuerdo que a mí me dejó de seguir gente por decir la palabra retrasado. En Twitter me dejó de... Es que Claro, es el ejemplo más claro. Se lo diría a algún seguidor y te dejó de seguir. no, no, que va, expliqué que yo creía que estuve ingresado y creía que un compañero mío era retrasado y luego me di cuenta de que no. Pero Berto Romero dice una cosa graciosa y es que no se puede usar el término subnormal, retrasado, luego pasa a ser, y decía algo que a mí me resulta gracioso, que es que al final los tendremos que llamar superhéroes, ¿no? Porque, claro, Sí, 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 lo vamos maquillando más hasta que lo sobremaquillamos. Igual hay un Sí. punto en que hay ingenieros lingüísticos, yo lo llamo ingeniería lingüística, ¿no? Gente que se va a dedicar a buscar la nueva forma de llamar a una persona que tiene, ¿cómo se llama ahora? Diversidad funcional Funcional. o Sí, intelectual. neurodivergencia o sea. De todas formas, lo que yo voy a seguir haciendo abogado del diablo porque es verdad que lo que dice Roberto es verdad, pero el idioma no es tan rígido como la RAE le gustaría que fuese. Y cuando tú llamas idiota a alguien, ¿no? Ya no es un término médico. Entonces, hay que hacer una bifurcación y elegir un término médico y uno Mm, peyorativo, porque ya el término idiota ya no vale como término médico. Mm. Claro, porque se ha usado tanto, Sí, ¿no? ya no Como, tiene ese significado. Entonces, quizá aunque no esté bien diagnosticado el problema, sí que sea necesario ese reciclaje, no por nada, sino por definir bien de qué estamos hablando. Es verdad que en la medicina este fenómeno es brutal, ¿eh? O sea, cuando las palabras empiezan a ser un poco más vulgares, Ujú. entendidas en el buen sentido, ¿no? La gente empieza a dominarlas más, empieza a entenderlas. Hay una tendencia siempre a utilizar palabras más enrevesadas, sí, ya no eufemísticas ni siquiera en el sentido de no quiero que suene mal, sino a que suenen todavía más médicas, ¿no? Que no las entiendan. Sí, 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 Por ejemplo, también sí, se instrumentaliza, por ejemplo, yo recuerdo el término histérica, pasó de ser una categoría médica a ser un insulto, ¿no? eso es, Machista. eso Ujú. es, eso es. hay una película buenísima que es la de Histeria. Ah, ¿La no han lo he visto? visto. No. Guay, es una locura. Lo que pasa es que si les cuento de qué va, bueno, va sobre un ginecólogo que inventa el primer vibrador. Ok. Es el final, pero bueno, es de lo que va la película, ¿sabes? Cuando uno va a Guau, verla sabe que va de eso, ¿no? Y es muy curioso. Histeria viene de histra, que es útero en griego, Wow. ajá. porque Hipócrates pensaba que las mujeres histéricas, que son las que somatizan, ¿no? Las que su útero se iba de paseo por el abdomen. O sea, De que ahí lo de igual... histerectomía, Ah, ¿no? wow. Histerectomía es quitar el útero, efectivamente. Claro. Vale, Mm. vale. Qué histérica, puedo decir. La próxima vez diré qué uterina estás. Qué uterina está. Qué Sí, sí, sí. uterina, qué Sonará uterina te todavía veo. peor. Pero, Sí. perdón, regresando a otro tema que es que me ha parecido muy bueno. Chema, lo que has dicho de Harry Potter, es verdad que la gente no se atreve, le dice el innombrable, ¿no? A Voldemort, ¿no? Y luego está la gente que se atreve a llamarle Voldemort, pero no sé si os acordáis que, eh, que Dumbledore precisamente le llama
Tom, sin más, Y ¿no? Harry Potter acaba llamándole Tom también. Yo creo que Tom, ese ¿no? es el siguiente paso. Sí. Parece muy bueno, sí, sí. Primero empieza a identificar el problema y luego lo abordan, ¿no? Sí. Llamándole Sí, Tom. además lo trata como un niño también, es una manera de... Y claro, él reniega de su otro yo, el del pasado, el de... Es este curioso porque ahí lo que está haciendo Dumbledore no es solo enfrentarse a la maldad, sino entenderlo, ¿no? Como un niño, como alguien que está herido, ¿no? Mm, Y casi como el león con la espina en la pata, ¿no? Esa sí. fábula griega. Ujú, Ujú, A mí la verdad, bueno, y seguimos, y volvemos al tema de los premios, ¿no? A sí. mí me parece de verdad que Harry Potter, que no leo desde hace muchísimos años, eh, tiene una carga de cultura, sobre todo griega y nórdica, pero en general también de humanismo muy grande. O sea, creo ujú. que por el género y por ser literatura adolescente o incluso infantil, se Se le da poco niega una, crédito, ¿no? sí, se le niega una grandísima calidad literaria que tiene, ¿eh? Yo también lo creo, sí, sí, es muy menospreciada y sí, sí, Por sí. eso y por la cancelación de su autor ahora también, ¿no? Exacto, sobre también por parte del mundo trans, ¿no? A mí me parece bien que todo esté en un debate y J.K. Rowling puede ser muchas cosas, pero tonta no es. Claro. No, Y no, es una sí, sí, tía y creo que con una cultura muy, muy grande, ¿eh? O sea, muchísimo y aparte también rica, evidentemente. Quiero decir, el claro. hecho de tener dinero te da un altavoz porque bueno, a nosotros nos pueden cancelar muy fácilmente, pero alguien que es una de las personas más ricas del Reino Unido es muy difícil cancelarla. Ujú, Tiene que tener una red clientelar sutil. ¿Eh? Ujú. Yo creo que la carta que le envió tan célebre a... Bueno, ella lleva años peleado con los actores principales de Harry Potter, ¿no? ujú. Y en la última ya habló mal de ella, pues, Emma Watson, diciendo como, bueno, que como una carta como... El que le pedía, no le pedía perdón, pero algo así como que le gustaría volver a entrar en su vida o no sé qué, ¿no? Y la carta dijo, yo creo que vino a decir que al final toda esta gente vive de ella. Es como decir, tú eres rica porque yo he creado un personaje que tú has interpretado. Es Es como, brillante. no te pases porque, y como tú hay mucha gente que como yo quiera, o sea, puedo cortar la teta, ¿no? Es muy sutil ahí, es muy buena esa carta, ¿eh? Tal vez pase Sí, a la historia de las cartas escritas por escritores porque es sí, brillante. es Sí, de brillante, sí, sí, sí. plan, tú vas de pobre, pero has sido rica gracias a mí prácticamente desde que eras una niña y no Sí. sabes lo que es esperar a poder entrar en unos baños públicos, en unos vestidores, no sabes nada de la vida. Y la humilla, bueno, la humilla muy sutilmente, me parece brillante. Y tanto que me da pena, porque a mí Emma Watson me encanta, ¿eh? A mí Pero también. la deja tan... o sea, es un sasca tan grande y tan sutil que a mí me da esta penita, la verdad. Es que Dije, joder, la lo que pobre. está diciendo es el clásico problema, ¿no? De que ella está en la Torre de Marfil, Emma Watson, no está en el barro y va dando lecciones, ¿no? Y a lo Eso es. mejor le está diciendo, oye, tú no sabes realmente lo que implica lo que estás diciendo, ¿no? A lo mejor no sabes del todo lo que quieres decir, que no has estado aquí, ¿no? Mm. Exacto, Sí, porque y habla mucho de nuestro tiempo también. Mm. la vemos ahora como una mujer hiper rica, ¿no? Que vive, puede permitirse vivir en castillos, ¿no? Pero esta mujer fue muy pobre y sí Mm. que sabe lo que es la vida normal que Emma Watson no conoce. Ujú. Sí, yo creo que he tenido que tener experiencias trágicas. Por las cosas que le he oído decir, como que a entender de una juventud complicada y... Bueno, esa sí, forma de vamos, escribir que es lo que ha dicho antes, tiene mucho trasfondo. Yo creo que tiene que haber reflexionado mucho sobre su vida, sobre la vida en general. Y creo que eso sí. le ha llevado a escribir de esa forma Yo tan... una edad muy temprana, además. No sé qué edad tenía cuando Mm. publicó Harry Potter, pero no era muy mayor, ¿eh? Una persona inteligente que además pues lee y pues tiene esas Y ha vivido. circunstancias, pues exactamente ha vivido, pues acaba haciendo eso. Y hay mucha ideología en Harry Potter, quiero decir, hay muchas formas de ver la vida. Yo recuerdo la manifestación que Hermione lanzó a favor de la liberación de los elfos domésticos, Mm, ¿no? Y que sí. muchos elfos domésticos dijeron, pues que nosotros no queremos la liberación, no nos gusta servir. Hay mucha ideología y muy interesante, ¿eh? En Harry Potter. También La moral del esclavo. sí, y es que hemos crecido todos con las películas y con los libros. Entonces está adaptado desde los primeros libros más básicos hasta La Orden del Fénix, El prisionero de Azkaban, que son más duros, más oscuros.
Sí. Hay ciertos temas que Mm. son muy Yo sensibles, creo que que están politizados, perdón, Chema. O sea, es curioso, ¿no? Porque eh, eso que dices de los elfos, ¿no? ¿Eran elfos? Elfos los domésticos. elfos domésticos Elfos como domésticos. Dobby. Sí, bueno, un paralelo de la esclavitud, ¿no? Pero hay ciertos temas que no se puede ni siquiera hacer una reflexión abstracta sobre ellos, están fuera de límite. Y son muchos los temas que están fuera de límite. Y me da pena, ¿eh? Yo creo que ahí no hacemos un favor a nadie. No sé. ¿Te Ya. refieres temas de los que no se puede hablar porque son absolutamente tabús, ¿no? De lo políticamente Totalmente correcto. politizado y en el momento en el que siquiera pronuncie una palabra relativa a eso, ya directamente todos los focos se giran hacia ti, ¿no? En plan, uy, ¿qué vas a decir, no? Que no digo que haya, Es que un haya... pro- Hay temas que obviamente están, o sea, casi son indebatibles, pero no todos, ¿no? Sí. Y el problema es que si los problemas están, ¿no? O sea, si existe algún debate es que hay algo no resuelto, ¿no? Y es que no lo vamos Eso a es, resolver si no los afrontamos, ¿no? O sea, eso y a es. la persona y la gente que gane de que estén irresolutos va a seguir ganando, ¿no? Ujú, exacto, exacto. Es como Voldemort, de nuevo. No lo nombramos y no existe, ¿no? Mm. Exacto. Ujú. Somos muy Eso es. timoratos y Jonathan Swift es muy bueno tratando la sátira, ¿no? Que ha servido para esto, básicamente. Eh, pues, ay, ahora no recuerdo, pero es famosísimo. En los viajes de Gulliver, ¿no? Que todo el mundo se cree que es un libro de Mm. niños y en realidad es increíblemente complejo, define muy bien la sociedad en la que vivía el autor, pero también en la actual. O sea, es un Ujú. libro que yo no entiendo cómo no se reivindica más porque es brillante los viajes de Mm. Gulliver. Y Sí. parece que lo queremos convertir siempre en un cuento de niños cuando a mí me pareció profundísimo. Ujú. Y, Sí. y sí, Tiene una frase ujú. que además viene mucho a lo que estamos hablando, ¿eh? Es la frase de que cuando aparece un verdadero genio en la Tierra es fácil reconocerlo porque todos los genios se conjuran, los necios se conjuran contra él, ¿no? La frase que dio a la novela de La conjura de los necios. Exacto, O sí, sea, sí, Ujú. eso. qué tío más máquina. Y al final, mira, necio, es una palabra que no deja de ser eufemística también. Ujú. ¿Crees que Sí, sí. está ahora mismo hacia arriba, no está en la curva hacia abajo, necio, ¿no? ¿Se puede seguir usando como un eufemismo o ya es despectivo? Yo creo que se puede usar como eufemismo porque suena como un poco suave, no es como eres necio, es como eres como una abejita que puedes traer al redil de nuevo, ¿no? Se puede dejar de ser necio, pero no Y se puede dejar de ser idiota. es también un poco culta, ¿no? Las palabras cultas siempre Mm. facilitan un poco Sí. la dureza. Eh, Son hay más palabras que elegancia. están todavía un poco en el aire, creo yo. Sí, Me refiero, si te dicen tonto, es 100% verídico lo que significa. sí, Necio es un poco más interpretable. sí, Entonces creo que no permite la reactividad que permite una palabra como tonto, ¿no? sí. Sí, yo No creo sé si que a ver si si me alguien te explico. dice necio, no, Te no, puede, no, sí, no te puedes lanzar no te hacia él. sale darle una hostia de entrada, ¿no? O No, sea, exacto, exacto. Y ahí está la belleza del lenguaje, ¿no? Sí, yo, sí, sí, por sí. ejemplo, recuerdo mucho lo fácil que me resultaba. Claro, por ejemplo, yo qué sé, en México, yo viví 5 años en México, ¿no? Tú dices un chinga a tu madre Ujú. y como no has crecido con esta palabra, te cuesta mucho interpretar lo dura que es para ellos, porque para Sí, ti no significa nada. Claro. Entonces, no sé, yo recuerdo que siempre me recriminaban, ¿verdad? ¿sabes? Por insultar, pues me decían, oye, es un vocabulario muy duro como si nada. Y es casi, casi como, bueno, como aquí llamar hijo de puta, que todavía tiene un peso. Sí, Eh, sí, 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 tiene Cada un vez peso. menos, ¿no? Cada vez se usa más incluso entre amigos, ¿no? O sea, exacto. como alguien que tiene mucho éxito, pero sí. Y, Yo nunca he usado más, bueno, yo nunca la uso esta palabra, excepto cuando estoy entre amigos homosexuales, ¿no? Ahí sí te puedes permitir el maricón y el... Pero fuera de ahí no lo usas nunca porque es bastante fea, bastante censurable. Me hago una pregunta ahora. ¿Qué palabra, qué peyorativo es el más fuerte de todo independientemente del contexto? Porque hijo de puta puede ser algo hasta positivo. Cabrón puede ser Cada positivo. vez Perdón más. por ya estamos perdiendo monetización y vamos a ser ricos, ya no podemos. Ya, mira que lo pensaba, ¿eh? No quería y decirlo. ya les cuento la cosa. Pero Eh, ¿qué palabra está a prueba de balas? O sea, no hay ninguna, ¿no? Yo no.
¿Qué palabra es tabú absoluto, no? O Es decir, sea, ¿qué palabra si lo es? dices es declaración de guerra, ¿no? O Sí, sea, exacto. Yo creo que hoy en día lo más censurable que sale son los temas que preocupan hoy en día, que son temas raciales, LGTBI. Curioso. sí. Creo que es en lo Pues, que somos más sensibles hoy en día. ¿De qué Curioso, sí. probablemente la palabra retrasado cumpliese esa función cuando el retraso era todavía algo en la identificación de retraso era algo estudiado, ¿no? Quizás. Y Sí, ya ha Es perdido un que, poco de fuerza, ¿no? sí, es que piensa en retraso, es que es un eufemismo, ¿no? O sea, es decir, bueno, no es que tu hijo sea tonto, sino que tiene un retraso exacto. en el crecimiento psicomotor. Al cual llegará. Claro, se entiende que retraso Tiene parece que mucho tiene sentido. una... Claro. Y es una palabra que ahora mismo no se puede decir. Ujú. No lo valoro, pero que es como el eufemismo convertido en tabú, ¿no? Y ese ciclo Eso sin es, fin del que hablamos. eso es. Hay una También. anécdota Ajá. de esa palabra, pero la versión anterior, que no voy a nombrar para no perder Vale, todavía sí, más. sí, sí. Conozco la... Creo que fue el año de 1980. Hay un vídeo muy famoso de televisión De la española. televisión española, de la primera noticia, sí. Buah, Sí, el tremendo. año mundial Tremendo, eh, tremendo. Gerard, ¿tú lo has visto? del disminuido. No, Disminuido no, Ese no sé. anuncio tú lo ves y cae como un plomo, ¿eh? Y mira que en esa época era normal, pero tú lo ves y dices, madre Sí. mía, ¿cómo pueden decir esto? Pa- Parece que es seguro una que en un parodia, pero futuro la gente Sí, verá cómo está la televisión hoy y encontrará muchas de estas. sí, Pero pero eufemismos, sí. está la palabra, es un poco lento, ¿no? Que es ujú, como retrasado, pero ya no suena tan fuerte. Pero luego no sé si os dais cuenta de que ahora mismo todo lo que son autistas, Asperger, Mm. están viviendo casi casi un momento de consideración dulce. ujú. Porque Asperger, de hecho, se ha quitado del manual, si no ¿Sí? me equivoco, del DSM-5. Ajá. Pero son palabras que de repente son casi interesantes, ¿no? La gente cada vez escribe más que es Asperger o que es autista, ¿no? O que es neurodivergente. Esto está Sí, súper... el TDAH sería la versión light, ¿no? A la que nadie le importa del todo meterse en ella. El autismo Exacto. ya hay un poco más de reparo en meterse. Te equivale un poco con un genio, ¿no? Aunque luego no lo sean, pueden serlo o no serlo, ¿no? Pero sí, empieza a derribarse este tabú. Ujú, El friquismo también. Es ujú. verdad, el Yo friquismo. creo que Sheldon Cooper, no, ese personaje de ficción rompió esas dos barreras, ¿no? Sí, 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 fue en Tanto el parte fue... friquismo como el autismo, ¿no? ujú, Sí, que sí, sí. son parecidos, ¿no? Son dos grupos de personas Sí, con muchas sí. cosas en común, quiere decir, ¿o qué? No, hombre. Bueno, sí, yo creo que desde luego que sí, ¿eh? Pero también depende mucho de la perspectiva, ¿no? Ujú, Quiero decir, o sea, hay gente que igual puedes clasificarlo de autista por cómo relacionan contigo, pero simplemente es que le gustan cosas diferentes. eso es. Y, Yo creo, y- fuera ironía, creo que hay cosas del autismo, Mm, porque parece que una de sus características de las personas con autismo es que tienen cierta fijación por algunos temas. mm, Cuando alguien es friki de algo, no es porque tiene una fijación con un tema concreto. Tú eres un friki, ¿no? Porque a sí. lo mejor te gusta mucho algo, ¿no? Y parece que hay un solapamiento entre características de uno y de otro. Siendo friki como el rasgo social, ¿no? Y autismo el rasgo biológico, a lo mejor que no tiene por qué ser, una persona friki no tiene que ser autista ni viceversa, ¿eh? Pero quiero Ni decir viceversa, pero. que a lo mejor la gente confunde un poco en su cabeza lo que era el clásico Mm. friki de aquella época con un autista o con, no lo sé. No sé. Las altas capacidades también Mm, van mucho por ahí, por la gente que es experta en temas muy raros, ¿no? Y ya no raros en los que que se conoce como friki, ¿no? Pues Star Trek, ¿no? ujú. No, ujú. sino a alguien que le gusta, no sé, Sí, cosas muy, muy concretas, ¿no? la arqueología, por ejemplo. Sí, 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 yo sí, o una conozco, batalla muy en concreto. Ujú. conozco a alguien que es súper aficionado a, bueno, la madre me ha dicho que probablemente lo tenga. Él es muy aficionado a las locomotoras y luego a montar y desmontar relojes. Momento, momento. Diciendo lo que ha hecho Gerard, ¿qué diagnóstico le daría a esa persona? No lo ha dicho todavía. Yo no tengo que participar, ¿no? No, 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 si quieres, si quieres. Ah, Uf. no se te oye, Chema. Que no, Ay. no hay que dárselo, ¿eh? No, no quiero Es encasillar a esa verdad que persona, pero, Ah, pero
¿Qué diría una persona si Creo, por... que se suele poner el ejemplo de los relojes para hablar de los TEAs, ¿no? Como personas que están muy integradas en los detalles. Ujú. Chema se está yendo, ¿eh? Oh, Veremos, ver- cachis en internet. Seguramente pensarían que tienen un trastorno de espectro autista antes que nada, Chema, se te va o se te va la conexión, ¿eh? Te va, no, simplemente. no sé si tienes el... Se, es que- se- se va directamente del todo. vale, pero Cuando debe ser apago... porque tiene el wifi lejos o ahora. Pero sí, que la madre lo pasa. Vale, listo. Eh, yo creo que como nosotros no hemos sido capaces de decir cuál es la palabra más dura que hay, la más tabú, la menos Pueden ponerle en eufemística, comentarios, pueden poner en comentarios. igual puede poner en los comentarios si logran sortear la censura de YouTube, ¿no? O Exacto, sea, sí, la sí, verdad es que sí. sería un buen reto, ¿eh? Oye, Decir sí, eh, ¿quién se acerca más a poner esta que lo palabra sin que lo encripten. censuren? Exacto. Es que sí, sí nos censurarían, yo creo. Sí. Por ejemplo, por películas como Una Sí, mente sí, sí. Pero maravillosa, bueno, que quizá vaya lo que decían, ¿no? o Descifrando Enigma, ahí sí se Ujú, habla de genios, ¿no? Y de un poco un estereotipo de genio relacionado con el autismo. ujú. em, no Quizá sé si... también ayuda mucho a mitificar o a hacer como a romantizar la idea de genio, meterle algún rasgo negativo, algo negativo, quiero decir, algún rasgo de atormentado, ¿no? Que dramatice la película, ¿no? En el caso de John Hombre, Nash, ese de sí que es cierto que Turing tenía es esquizofrenia, ¿eh? terrible. Sí, Pero Sí, 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 sí. sí, claramente, era un señor que psicotizaba, ¿no? Mm, Pero Alan Turing, es mm, que yo no sé si tendría algún trastorno de espectro autista, ¿no? Pero creo que una persona que está con que tiene una inteligencia tan tremendamente superior, es difícil que se integre, creo, de verdad. O sea, ujú, o que tú lo veas como un semejante, ¿no? Creo que el tipo, solamente por lo inteligente que era, mm. y luego el tema de su homosexualidad perseguida y todo esto, ¿no? Pero creo que es que no debía encontrar gente con la que charlar, ¿no? O sea, sé que es un poco tópico, ¿eh? Pero yo creo que a niveles tan extremos como el de Turing, ¿qué puede ser. opinan? Dicen también que si una persona es muy inteligente, pues bueno, otra de las cosas que debería dársele bien es adaptarse, ¿no? Entonces, bueno, sí, en cierto modo es verdad, pero también tienen espacio para adaptarse y bajar entre comillas el nivel a la hora de, bueno, de hablar temas que no son tan complejos, ¿no? Y no sé yo hasta qué punto lo que tú dices es cierto, puede que sí, ¿eh? Mm, Yo creo que hay mucho mito, al respecto mm, de este, que normalmente cuando tienes una inteligencia muy desarrollada hay otras que están más mermadas. Pero no sé Mm. si os ha pasado alguna vez, por ejemplo, este hombre, ¿no? Eh, cuando descifró la máquina Enigma, ¿no os ha pasado alguna vez que estáis tal vez o estabais, no sé si habéis jugado a juegos como Age of Empires o el sí, ajedrez Mm. mismo, sí, que empezáis a delirar en vuestra propia vida y a sí, pensar sí, que os sí, sí. movéis como un caballo, Sí, que sí, 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 sí. Y los sueños también, o incluso a lo mejor estás cocinando y coges la lata y la mueves y dices, uy, me recuerda como el caballo, ¿sabes? Con cosas como asocias muchas veces la verdad. Lo llevas, ¿no? Lleva el espíritu del Age of Empire a la pues, cocina, sí. yo creo que es gente con mucha facilidad y mucha capacidad de pensar en una sola cosa y aplicarla, no saber disgregar muy bien su vida Ujú. misma, ¿no? Entonces, y tampoco sé, por ejemplo, si todos los ajedrecistas eh, eran genios, ¿no? Sí sé que eran muy destacados en muchas cosas, pero no sé, yo a veces veo vídeos de Magnus Carlsen y a veces parece un Sí, poco sí, sí, idiota, ¿eh? En algunas cosas. Tiene mucha capacidad para caer mal también. sí. Yo creo que también deben jugar al ajedrez en la vida, ¿no? O sea, creo que si entrenas tanto la mente para pensar a test o las jugadas que sean por delante, tienes que hacerlo en todos los aspectos de tu vida, ¿no? O sea, Sí, yo, por ejemplo, lo que sé de Magnus Carlsen es que desde pequeño se estudiaba pues las demografías cultura. de los países, las distintas ciudades, entonces, desde muy pequeño se le empezó a dar bien esto de memorizar cosas, porque al final es lo que hace una mente ajedrecística, estudia muchas partidas y se las sabe prácticamente. Muchas combinaciones, sí, yo estoy de acuerdo. No sé hasta qué punto la memoria infalible es un componente real de la inteligencia. Parece que no. O sea, lo que es la memoria a largo plazo no lo meten como una variable de la inteligencia. Mm. Em,
Y tiene sentido porque yo tengo una teoría, yo estudié oposiciones, yo he estudiado mucho tiempo, he estado mucho tiempo sentado, y, la charla mental, el monólogo mental de uno, Ujú. entorpece mucho la memorización. Entonces, Mm. tengo cierta intuición de que la gente que tiene una mente más, a veces más calmada tiene más facilidad para asimilar cosas porque no está constantemente metiendo narrativa en lo que está haciendo, ¿no? Mm. Claro. Pensar de una forma no tan verbal. Sí, quizá no en particular verbal, sino pensar menos. No sé. Ya. Sí, sí, Les recomiendo The Maniac del Benjamin Labatut. Ah, sí, buenísimo. Ah, Es, sí, sí, de la Batut, sí, buenísimo. Y Un es- verdor terrible también, dos librazos. ese no lo he ¿Cuál, leído. cuál es el segundo? Un verdor Eh, terrible para mí es Verdor terrible. superior, a Maniac, sí. pero y es más fino además, Mm. pero sí. Pero ambas son muy buenas, La Batut es un genio. Sí, Oye, es un chicos, genio. me tengo que ir, pero me hubiera gustado quedarme un poco más, la verdad, porque estaba interesante. Un placer siempre. Sí, tío, me da pena, en serio, de verdad. Me hubiera gustado, creo que no hemos acabado bien. O sea, no ha acabado naturalmente. Mm. Me da sensación. Bueno, Bueno, pues podemos nada, retomar los temas otro día o, bueno, sí, o Sí, CapCut. como decidáis. sí, sí que Sí, la a mí. semana que viene podemos seguirlo. Bueno, yo mañana lo tengo complicado. Bueno, puedo a partir de las 6 7 cuando queráis. Vale, pues lo hablamos, sí, sí, Lo sin hablamos. problema. Pero ha Así sido que, un gusto, de todos modos. como siempre, muy divertido, Sí, tío. Me paso muy bien. sí, joder, que bien lo pasamos. Por Sí, eso. Voy sí, a sí. dejarlo sin subir por si queremos unirlo al siguiente o como veáis, ¿vale? Lo que Sí, venga mejor. ahora pensamos cómo lo hacemos, ¿no? Yo lo Vale. separaría para empezar. Vale, ok. Oye, chicos, de verdad, lo siento y estoy esperando una segunda parte, de verdad, cuando queráis, ¿vale? Ahora te vas de Venga. fiesta, ¿no? No, tengo que sacar a la perra, tengo que cenar, bueno, tengo que hacer las cosas Sí. propias de un marido, ¿no? Entre comillas. Bueno, Oye, Luis, Oye, un abrazo. chicos, un abrazo, ¿eh? un abrazo, que vaya bien.